El movimiento peronista es un movimiento de masas argentino creado alrededor de la figura de Juan Domingo Perón, que desde mediados de la década de 1940 es un protagonista importante en el país. En 1943, en Argentina, se desencadenó un golpe militar encabezado por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, y apoyado por jóvenes militares oficiales del ejército argentino, nucleados en el Grupo de Oficiales Unidos GOU, que se oponía a la participación del país en la Segunda Guerra Mundial, apoyando la postura neutralista. Uno de los fundadores del GOU fue Juan Domingo Perón, quien comenzó ocupando un rol en la Secretaría de Trabajo, desde el cual se encargó de sintetizar los reclamos laborales, defendiendo una política de dignificación del trabajo e inició una reforma profunda en materia de derechos laborales, convenios colectivos de trabajo y previsión social, que lo llevó a fortalecerse políticamente en el seno del gobierno. Como dice Natalia Milanesio en su texto Cuando los trabajadores salieron de compras, la publicidad es la flor de la vida contemporánea. Es una afirmación de optimismo y felicidad, atrayendo el ojo y la mente. Es la más grande manifestación de la vitalidad del hombre de hoy, de su poder, de su don de invención y de su imaginación. El más bello resultado de sus esfuerzos para modernizar el mundo en todos sus aspectos y todas sus demandas. Tanto en la publicidad como en el discurso peronista vamos a ver que hubo una ampliación del lenguaje. Se empezó a usar un poco el lenguaje de la calle, un lenguaje mucho más coloquial. Entonces en las publicidades vamos a encontrar que va a pasar que se encuentran frases como que flor de heladera o que las clientes no se tienen que dejar ahorcar por los precios. Este tipo de lenguaje mucho más coloquial vamos a ver que se empezó a expandir en otros ámbitos. La prensa se vuelve mucho más informal y además se empezó a ampliar en lo que a nosotros particularmente nos interesa en este trabajo, que es en la educación. La política educacional del peronismo se enfrentaba con el enciclopedismo academicista y ultranacionalista. Pretendía formar en el niño la inteligencia práctica sin dejar de enseñarle el dominio de las normas, los sentimientos y la voluntad de superación moral, dentro de la concepción argentina del mundo y de la vida. El principio básico organizador era el idioma y la historia nacional. Incluía la educación moral y religiosa. Se trataba de vitalizar la escuela dándole activa participación en la vida social. El factor considerado más eficiente para lograrlo era el trabajo, entendido integralmente y no solo como adiestramiento. Durante la etapa peronista, no solamente la propaganda invadía las calles o los programas de televisión o el cine, sino que también se distribuían diferentes libros de texto a las escuelas públicas como los personajes de Perón y Evita. Perón estaba dado como el gran libertador de la patria y Evita como la jefa espiritual del pueblo. Se hacían muchas metáforas como que Perón era el padre y Evita la madre, y en todos los libros de texto se enfatizaba sobre las conquistas sociales y los derechos adquiridos por los trabajadores, que en este caso eran los padres de los niños. En 1949, la doctrina peronista se inculcó en las diferentes escuelas primarias. Una de las políticas educativas del gobierno fue que todos los alumnos leyeran el libro La razón de mi vida, la autobiografía de Eva Perón. Era de lectura obligatoria para todos los alumnos. Según Eva Perón, a los niños se los debía restituir a la sociedad como elementos aptos a los descendientes de los desamparados. La puesta en marcha de esta política de infancia, saturada de enunciados de redención social, comprendió la movilización infantil. Fotos y testimonios de la época subrayan el recurso a la presencia pública de los niños en distintas situaciones, desde eventos para la entrega de juguetes hasta actos escolares o campeonatos de fútbol. Durante este trabajo hemos hecho un paneo sobre cómo fue el rol de la educación dentro de la etapa peronista. Se pudo ver que en los textos escolares había dibujos, fotografías y textos alusivos con frases tales: ¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante, Perón y Evita nos aman. Pero que en realidad lo más importante fue que el ataque al proyecto peronista por parte de la burguesía y de la iglesia son entendibles por las medidas que tomaba este gobierno. ¿Qué otro lugar mejor por empezar si no es la escuela? Además, se cree que el verdadero problema de la resistencia al peronismo no era solo la excusa de que se idolatraba la figura de Perón y Evita y se la ponía ante todo, sino que era que se le daban muchas posibilidades a las clases bajas, algo repudiado totalmente por la oligarquía. De lo que no se puede dudar es que el gobierno de Perón fue un gobierno
que hizo que las clases sociales llegaran a un empate social.